Hola mundo, vamos a comenzar con este video, el cual va a tratar de un resumen y una crítica al libro Dorian, para lo cual este video va a estar dividido en tres partes. Una primera parte en dar la introducción de por qué escogí el libro, una segunda parte en donde estará el resumen y con algunas de mis observaciones, y una tercera parte ya en donde incluiré las conclusiones y las reflexiones que llegué al final. Bueno, continuando con el video, en esta primera parte les voy a dar el contexto de por qué escogí el libro. Este libro lo escogí para darle una segunda oportunidad al género. Yo no leo novelas juveniles, aborrezco este género. Ya había leído anteriormente una, lo cual me dejó un buen sabor, un sabor a medias, pero ya no continué con este género. Ya más adelante después empecé a ver algunas reseñas de libros de este género por internet y vi que eran muy sesgados, la mayoría de los booktubers que hacían esta clase de videos, y que casi nadie daba un resumen de esta clase de libros, porque yo soy de la idea de que primero tengo que verme todo el resumen para poder recién leer un libro. Así que al final, entre todos los booktubers que estaba viendo, vi una que resaltó más que los demás, que daba una buena crítica a estas clases de libros, y dentro de ellos me llevé la gran sorpresa de que había escrito un libro. Y dije, bueno, qué manera de darle una segunda oportunidad a este género, que con alguien que ya ha escrito un libro y critica esta clase de género. Bueno, ahora sí vamos a pasar al resumen. Segunda parte pasaremos al resumen y primero daremos la estructura del libro, el cual está dividido en 4 partes: viaje, destino, descubrimiento e iniciación, y al final nos incluye un epílogo. Antes me ven la necesidad de darles algunas advertencias para que no les dé un derrame cerebral como a mí, ya que el libro está lleno de clichés tanto en diálogos como en escenas. También está lleno de frases motivacionales tipo libro de autoayuda. Ahora sí, con todo eso vamos al resumen. Primera parte, viaje. La historia empieza con un joven que se encuentra en el funeral de su abuelo, Oscar V. Este joven se llama Dorian V. En este funeral no fue ningún familiar, solo Dorian. Mientras este se encuentra rezando una oración con el sacerdote, este empieza a recordar un trauma que tiene desde pequeño, el cual es la muerte de su padre, quien se suicidó lanzándose al lago, mientras Dorian miraba, a la edad de 12 años. Dorian regresa en sí y el sacerdote lo deja solo, lo que Dorian aprovecha para robar la botella de vino del sacerdote y se termina emborrachando a un nivel extremo, con una sola botella de vino. Al final se queda dormido. Me pareció raro que solo 2 personas estén en la iglesia, pero bueno. Al día siguiente se levanta y se va dando cuenta que han profanado el cadáver de su abuelo, dejando una flor y un papel con algo escrito. Las escrituras que están en el papel son unas iniciales. Después de recoger las pistas, Dorian se estaba retirando de la iglesia. En eso se encuentra con su tío John, quien, teniendo un intercambio de palabras con Dorian, se termina yendo Dorian molesto porque no le agrada a su tío. Ahora yo quiero resaltar aquí este diálogo que tiene con su tío. Aquí parece que Dorian intenta crear un diálogo cómico, pero veo que no termina encajando con el clima del momento. Y esto al final es justificado bajo humor negro. Fuera de que toda esta primera escena y los diálogos fueron un cliché, no termina dando gracia. Y eso que a mí me gusta todo tipo de humor, desde el más ligero hasta el más pesado. Con todo esto logro ya más o menos sacar un perfil de Dorian. Es un joven alucinado, medio impulsivo, irracional, que sobrepiensa mucho las cosas. Luego la historia continúa 4 meses después, cuando Dorian V parece que ha caído en desgracia y decide regresar a la casa de los V, donde su tío ahora es el actual dueño. Aunque nunca nos dicen por qué entró en desgracia, solo la reflexión que tiene Dorian de lo que conlleva ser un vagabundo. Aquí tampoco hay que darles tantas vueltas a sus reflexiones porque casi todas son superficiales o huecas. Cuando llega a la casa de los V se entera que su habitación está siendo usada por el protegido de su tío, el cual se llama Aiden, el cual es un músico muy talentoso. Termina produciendo una discusión de por qué está ocupando su cuarto y qué pasó con sus cosas y por qué su tío John lo tiene como protegido. Al final Dorian se termina marchando a su cuarto o a su otro cuarto, molesto.
mientras va recordando el perfume o lo rico que olía Aiden. Y en su cuarto Dorian se le pasa el enojo y empieza a compararse con Aiden, sintiéndose menos. Pero luego empieza a tener nuevos ataques y a empezar a alucinar feo. Y empieza a creer que todo es muy sospechoso, ya que su tío tiene un protegido, hay habitaciones con llave, la biblioteca principal con llave y un montón de accesos restringidos dentro de la casa. El día siguiente se la pasa investigando y en eso logra entrar a la habitación de Aiden, dándose cuenta que es un enfermo porque empieza a oler la habitación como un acosador. También decide dejar de investigar. Ahora vamos a entrar al clímax de esta primera parte. Resignado, Dorian le pide al mayordomo que le lleve unas botellas de vino al cuarto de Aiden y decide emborracharse. Ahí es descubierto por Aiden, lo que provoca que tenga un intercambio de palabras y Aiden termina dejándolo solo. Después de un rato, Dorian decide irse de ahí, pero como estaba borracho, camina con dificultad. En ello ve que la habitación de su tío está abierta, debido a que el ama de casa estaba limpiando esa habitación, así que decide enterrar y esconderse. Una vez que se queda solo, por accidente descubre un pasaje secreto en el armario mientras intentaba esconderse de su tío John, que había regresado de una campaña presidencial y se estaba dirigiendo a su cuarto. En ese pasaje secreto, Dorian descubre otra habitación llena de cosas de la Orden, que es un tipo de organización secreta o secta prácticamente. La orden estaba ligada a la familia Uben desde hace mucho tiempo, pero Dorian tenía conocimientos de que esta orden ya había muerto. Pero al ver estas pruebas, llega a la conclusión que tal vez no había muerto esta orden, porque las iniciales que estaban escritos en esa habitación eran las mismas que encontró en el papel que le dejaron en el funeral de su abuelo. La cosa es que su tío lo descubre y comienza a discutir, terminando mal para Dorian, ya que su tío le echa de la casa de los Uben. Pero Dorian no se va de él con las manos vacías, se termina llevando el anillo de la orden. Dorian al final se va de la casa de los Uben con el único libro con el que llegó. Mientras caminaba en plena lluvia, llega a una librería en donde se hace pasar por alguien que busca un trabajo. Ahí conoce a Guido, el librero, y su esposa Adela, dueños de la librería. Mientras hablaba con Guido, este le hace una insinuación sexual como una broma para poder contratarlo. Al final Dorian le termina contando una parte de lo que le pasó y llega a un acuerdo con Guido el librero. El acuerdo consiste en que Guido le va a ayudar a buscar los libros que su tío regaló y a rastrear los orígenes de los Uben y la orden. Mientras esto, Dorian va a trabajar en la librería y va a ayudar en la investigación que tiene Guido sobre la familia Uben para la Universidad Gregoriana. Al final Guido le da una pequeña habitación en la librería y así se termina la primera parte. Un dato curioso es que el tío John se le va a pasar casi todo el libro en campaña presidencial y solo va a aparecer pocas veces durante el libro. Ahora bien, una vez acabado esta primera parte, voy a darme algunas observaciones que he resaltado de aquí. Primero, con los diálogos. Los diálogos son simples, las discusiones y los conflictos se terminan al poco tiempo de iniciar. Uno habla y el otro responde o se termina molestando, provocando que el diálogo muera rápido, sin desarrollo. Parecen también los personajes salvajes a la hora de hablar. También las conversaciones pivotan mucho, hablan de un tema y al rato se han desviado a otro tema y luego terminan sin concluir ninguno de los temas. Segundo, con Guido el librero el personaje le queda muy grande, porque no se comporta como un sabio de 40 años que lee mucho, ya que en el libro nos lo describe como una persona intelectual. Aparte también tiene un comportamiento muy superficial, se comporta como un adolescente más, se lanza sus frases pseudo-intelectuales a cada rato. Segunda parte, destino. En esta parte se ve cómo va a ser la vida de Dorian en la casa de Guido el librero, quien termina peleándose con su esposa Adela por dejar vivir a Dorian en su casa y que esta no va a ser sirvienta de nadie. Mientras Dorian pasaba los días con Guido el librero, este le sigue metiendo sus frases baratas de literato experto, también recomendándole que lea la Ilíada para que conozca los secretos más íntimos del alma humana. Ahora claro, si tú eres un joven que no tiene o no está tan metido en este mundo, o que no tiene una manera crítica para pensar o ver las cosas, esas personas te van a manipular, ¿no? O meter sus ideas. El claro ejemplo de estos son los gurús motivacionales, los que te quieren enseñar a ser millonario. Con todo esto,
Entonces podemos decir que Guido el librero es un vendehumo. Bien, continuando, aquí nos enteramos que Guido el librero tiene una habitación secreta que posiblemente esté lleno de libros antiguos. Luego, entre conversaciones y conversaciones, Guido el librero y Dorian deciden hacer sus primeras averiguaciones, para lo cual se dirigen al Palacio de la Academia, un tipo de museo o galería. Ahí dentro se estaba realizando una subasta en donde conocen a Frank, un escritor muy famoso, y Don Bruno, un magnate de la zona y ex miembro de la orden. A través de una estrategia absurda, Dorian logra hablar con Don Bruno el magnate, quien le dice que tenga cuidado del investigador privado y una mujer. También le dice que no se meta con la orden. Después de eso, Dorian decide regresar caminando, encontrándose en el camino con su amiga Olivia y el compañero de trabajo de Olivia. Esa noche Dorian y su amiga Olivia hablaron de sus problemas hasta el punto de casi tener relaciones, pero no pasa nada y terminan durmiendo. Al día siguiente, mientras Dorian estaba a punto de irse a la librería, invita a su amiga a una fiesta que su familia está organizando, la cual se llevará a cabo la próxima semana. Durante esos días previos a la fiesta, nos enteramos que este enfermo de Dorian tiene el hobby de espiar a Aiden con un telescopio desde la azotea de la librería. En uno de esos momentos, Guido el librero lo descubre y empieza a hablar sobre todo lo que lo que pasó en la subasta y de lo que Dorian habló con Don Bruno el magnate. En eso llega a la librería el detective Cecil, quien interroga a Dorian. Le pregunta cosas sobre su familia, por qué no está con ellos y por qué acabó en la librería. También le dice que están investigando porque sospechan que alguien mató al abuelo de la familia V. Ahora, llegando al día de la fiesta, Dorian y su amigo Olivia intentan colarse, pero no tienen éxito. Pero aparece Aiden y los deja entrar. Adentro se encuentran con otros familiares como su tía Isabela, su primo Giovanni, su tía Lidia, entre más familiares. Después, cuando su familia se estaba juntando para comer, su tía lo termina jalando para que Dorian también esté presente en la mesa. En la mesa con todos reunidos, Dorian comienza a lanzar comentarios fuera de lugar, como un niño malcriado. Empieza a hablar de su abuelo, de su tío John y la orden. También insulta a su primo Giovanni, que anteriormente ya la había provocado. Ahora bien, la familia V es también muy especial. Se comportan como salvajes, lo que no cuadra para ser una familia de clase alta. Sus reacciones y acciones ante los comentarios de Dorian son responder con agresión o gritar. El que intentó pegarle a Dorian fue su primo Giovanni. En eso Dorian empieza a recordar su niñez y por qué se lleva mal con su primo Giovanni. Aquí nos cuenta que Dorian era un niño que prefería estar en su cuarto leyendo sus libros que jugar con sus primos en las fiestas familiares. También nos cuenta que su primo Giovanni mucho lo fastidiaba, así que decidió hacerle una broma, haciéndose pasar por la chica que le gustaba y empezar a escribirle cartas a nombre de ella. Al final su primo lo termina descubriendo y lo acusa con su abuelo, quien decide golpearlo hasta que sangre porque piensa que esos son comportamientos homosexuales. Después de eso, Dorian critica el acto porque dice que hay una diferencia entre guiar y herir y que es una persona muy inteligente que comprende todo, pero luego sale con sus análisis estúpidos. Quiero poner un ejemplo para poner todo en contexto. Si golpeo a alguien y este tiene un amigo, también debo golpear a su amigo. Así de estúpido, reflexiona Dorian. Volviendo a la mesa con toda la familia V, su tío John V se acerca a Dorian para hablar y se lo lleva al balcón. Pero este loco de Dorian sigue mencionando la orden. Parece que en su mente solo está la orden, la orden, la orden. Pero su tío es más estúpido todavía porque no intenta negar o mentir para que Dorian se olvide del tema. Y en vez de eso lo amenaza o hasta lo quiere sobornar, reafirmando más el secreto en Dorian. Al final se pelean como siempre y su tío termina dándole un lapo y marchándose. Y después de eso Dorian es abordado por el escritor Frank, quien le dice que escuchó todo y que puede ayudarlo a entrar a la orden, aunque este no pertenezca a esta, para lo cual le da unas pistas y unos enigmas para volverse a encontrar en una fiesta secreta. Una vez que Dorian está solo, su tío John se acerca de nuevo a Dorian para advertirle que no se junte con el escritor Frank, que es alguien peligroso, pero como a este le llega a su tío, no hace caso a su advertencia. Al final Dorian logra reunirse con su amigo Olivia y esta le cuenta la información que logró conseguir al espiar a Aiden. Le dice que se estaba hablando con un sacerdote sobre su familia y sobre él también. A este punto nos enteramos que su amiga ya sabe todo el secreto de Dorian sobre la orden. No sabemos en qué momento Dorian le contó, pero bueno. También hay que decir que Dorian no quería contar nada sobre la orden, o si contaba a medias. Aquí su amiga le cuenta que estuvo toda la fiesta con Aiden y que por eso logró espiarlo. Mientras seguían hablando, su amiga le dice que es muy bueno para juzgar a las personas y cree que Aiden es una muy buena persona.
Aquí ya no aguanté más porque la manera en cómo fuerza la autora las situaciones y los personajes para que Dorian y Aiden interactúen es asquerosamente insistente. También otra cosa que me llegó a estas alturas es que ningún personaje miente. O bien cambian de conversación, o se molestan, o no lo confirman directamente. Y todo esto hace que se incremente el secretismo y el misterio más sobre la orden. Bueno, los días posteriores Dorian se va a dedicar a investigar dos cosas. Primero, el que le encargó el escritor Frank sobre averiguar dónde se va a llevar la fiesta secreta, que escriba un manuscrito corto para ese día y la contraseña para que entre. La segunda es la pista que encontró en su bolsillo, otro papel en el que estaba escrito que tiene que ir al cementerio de los V junto con Aiden. Ahora bien, durante estos días antes de la fiesta secreta pasan cosas mientras Dorian está averiguando las pistas. Dorian, el enfermito, acosa a Aiden bajo el pretexto de la orden. Se termina siguiéndolo por las calles hasta una cantina en donde es descubierto por Aiden. Aquí Dorian descubre que Aiden ayuda a enfermos junto al sacerdote de la fiesta. Luego Dorian empieza a entrarle su locura y sobrepensar las cosas, lo que provoca que se moleste y se ofenda para luego marcharse. Después de haber hecho su travesura de perseguir a Aiden en la lluvia, se termina enfermando, en donde Adela, la esposa del librero, lo atiende y cuida porque Guido, el librero, se encuentra de viaje. Aprovechándose de la situación con una estrategia más cliché que te puedas imaginar, Dorian logra entrar a la habitación secreta de la librería, descubriendo que en esa habitación Adela, la esposa del librero, se dedica a pintar cuadros. Al final aquí también le terminan descubriendo, pero Adela lo termina perdonando al día siguiente. Al día siguiente su hermano Daniel visita a Dorian y le dice que regrese a la casa de los Sube y deje de comportarse como un niño caprichoso. Dorian se termina molestando y lo bota de la librería bajo el pretexto de que nada es su culpa y que todo es culpa de la familia V. Dorian va donde Aiden para decirle sobre el papel misterioso, en donde indica que tienen que ir al cementerio de los Sube, y Aiden sin más termina aceptando. Y en el cementerio se termina encontrando con su tía Isabella y con el detective Cecil, que estaba investigando. En este lugar pasan un par de situaciones exageradas, pero no termina en nada, y al final todos se van. Ya después, cuando se dirigía a la fiesta secreta que logró descubrir con la ayuda de su amigo Olivia, decide romper la cuarta pared y hablar con el lector, para que empaticemos con él sobre la manera loca que tiene de manejar Guido el librero. Aquí también Guido lanza sus frases motivacionales mencionando a escritores célebres, desviando y rompiendo completamente el ambiente y el diálogo. Y cuando se le acaba su repertorio de escritores clásicos para meterse sus frases motivacionales, empieza a mencionar a su tía Gertrudis. Y después de la fiesta secreta, Dorian va donde Frank y le entrega el manuscrito corto que le encargó para que éste cumpla con su parte del acuerdo y le diga de cómo entrar a la orden. Y entre un montón de conversaciones sin sentido le termina diciendo que escriba un manuscrito de un libro para que sea publicado a nombre de personas con dinero, que de esta manera es posible que lo llamen los de la orden, porque ellos buscan gente talentosa y él podría demostrar que es un escritor talentoso. Después, cuando se queda solo, ve que su amigo Olivia está bailando con su amigo Giovanni. Tal parece que su amiga también había logrado entrar a la fiesta secreta y su primo Giovanni era uno de los invitados oficiales. Al final Dorian se termina peleando con su primo por estar bailando con su amiga y decide escapar junto a Olivia porque ya habían llamado mucho la atención. En esa persecución se encuentra con Aiden, quien había sido invitado por la tía Isabela. Esta decide ayudarlos y al final deciden escapar los tres mientras son perseguidos. En eso aparece Guido el librero y su esposa en su carro para rescatarlos. Los cinco terminan escapando como película de acción mientras ríen y escuchan una música a full volumen. En esta parte mi cerebro estalló y mi cordura terminó por los suelos. De estar en una situación delicada, de pelea, de misterio, en un ambiente cargado, muy tenso, empieza a cambiar abruptamente a una situación cómica. También estaba intentando aguantar y resistir para no bajonearme de por qué estaba leyendo este libro, pero no pude. Esta parte fue la gota que derramó el vaso. Entré en una crisis existencial, me pregunté por qué estoy leyendo este libro, qué estoy haciendo con mi vida. Al final apagué mi cerebro y seguí leyendo. Bueno, al final los cinco llegan a la librería y terminan comiendo pizza y hablando de lo más feliz, como si no hubiera pasado nada, y deciden trabajar juntos, incluyendo a Aiden, porque este le dijo que su tío está metido en cosas peligrosas y que podría terminar muriendo como su papá o el abuelo de Dorian. Ahora bien, acabando esta segunda parte, hay algunas observaciones que quiero resaltar también. Primero,
pone mucho flor en sus párrafos, provocando que uno se pierda en la historia si no está atento. Pongo un ejemplo, en vez de decir tiene los ojos negros y ya, mete oraciones de más como negros como la negrura de una noche sin luna, en medio de un bosque, el cual te hace reflexionar en lo pequeño y miserable que eres y cómo tu alma está destinada a vagar en la oscuridad. ¿Ves? Prácticamente ya te has perdido solamente en la descripción. Prácticamente así es casi todo el libro. Segundo, ya les había dicho que forzaba las interacciones de Dorian y Aiden, pero no solamente es eso, sino que también fuerza clichés de películas, novelas y telenovelas, con los diálogos y las tramas. Tercero, cada vez que Dorian se encuentra con Aiden y Adela, la esposa del librero, Dorian los describe como un acosador, de manera muy explícita, que también terminó por acabar mi paciencia. Solo basta con que los describas un par de veces, no cada rato de una manera exagerada, o cada vez que se encuentran. Bueno, a estas alturas del libro ya nos encontramos por la mitad. La tercera parte, descubrimiento. Después de todo lo sucedido en los días posteriores, Dorian se dedica a ayudar a Guido el librero y a su esposa Adela en sus trabajos sucios, los cuales consisten en vender restauraciones e imitaciones de obras de arte que Adela realiza en el cuarto secreto. También en esos días Dorian les contó todo lo que sabe de la orden a la pareja, quienes le recomiendan que vaya donde el periodista Fausto para conseguir más información de su familia y la orden, ya que este periodista se encarga de investigar a la familia V desde hace tiempo. Al día siguiente va a visitar a su amigo Olivia a sus prácticas de teatro para verla y hablar un poco con ella. Después de eso regresa a la librería porque Guido el librero le había invitado a desayunar. Cuando llega se da cuenta que Aiden también está. Este había venido de visita. Mientras desayunan analizan unas pistas que tienen. Esta estaba relacionada con la flor llamada narciso. Al final del análisis llegan a la conclusión de que una persona con el alias de Narciso quiere matar a miembros de la familia V y este Narciso también pertenece a la orden. Después de eso, Dorian y Aiden van donde el periodista Fausto, a quien sobornan con un libro para que les cuente sobre la orden. Esta accede, pero solo con contarles una parte. Ya, aquí les cuenta prácticamente esas teorías conspiranoicas que existen sobre las sectas secretas. Todas esas teorías prácticamente sobre los Illuminati y esas cosas, y aplicados al libro, al contexto del libro. Luego, para comprobar si todo lo que les dijo el periodista es cierto, van a la casa de los V a investigar, pero no descubren nada, así que Dorian decide contarle todo lo que sabe de su familia y la orden a Aiden. Después de eso, como ya no saben qué más hacer, deciden hacer sus mariconadas, hasta que un amigo de Aiden los interrumpe. Este se presenta como Emil y los termina invitando a la fiesta de la Universidad Gregoriana. Ya más adelante, en una de las fiestas universitarias, Dorian y Aiden se sueltan y se empiezan a contar sus pasados trágicos. Como ya saben la de Dorian, les contaré el pasado de Aiden. Prácticamente Aiden es un niño que creció en un orfanato religioso, y como era muy inteligente en la música, el tío de Dorian, John V, lo empezó a ayudar económicamente para que siguiera estudiando, y de esta manera terminó convirtiéndose en el protegido de John. Otra cosa que he estado viendo también es que todos los personajes romantizan el arte, en la obra, al artista, y te dicen cómo debe ser un artista, alguien que convierte todo en arte, que si eres un artista también puedes superar todo con arte. Todo esto te lo mete la autora con diálogos de coach motivacional. Los únicos personajes que no romantizan el arte es la familia de Dorian. Regresando con la historia, mientras se contaban sus vidas, descubren otra cosa para investigar, y esta es la Catedral de Santa Elena, donde están los registros de los V. Al día siguiente en la catedral descubren que el detective Cecil también estuvo ahí y que se perdieron las actas de defunción del papá y del abuelo de Dorian. Después de unos días, Dorian se reúne con su amigo Olivia y este le aconseja que regrese a la casa de su abuelo a investigar, pero al final decide que no. Al día siguiente Dorian se reúne con su amigo Emil, el que terminó conociendo en las fiestas de la universidad y con quien había quedado en investigar los trabajos que Guido tenía en la universidad, en la biblioteca de la misma. Y en la biblioteca, su amigo Emil le muestra que Guido el librero le mintió y que no existe ningún trabajo de investigación de él. Ahí Dorian se emputa porque Guido el librero le vio la cara desde el inicio, así que decide regresar a la librería para confrontarlo. Cuando Dorian se encuentra con Guido el librero, intercambian un par de palabras y al final Guido, desesperado, le cuenta todo su secreto,
que sí, le mintió, pero a medias, porque sí investiga a la familia V, pero por su propia cuenta. Le muestra toda su investigación, en la cual se encuentra una puerta secreta en la habitación prohibida, donde su esposa pinta. Le cuenta todo lo que ha investigado sobre la orden y la familia V. Prácticamente confirma lo que le dijo el periodista, y también se entera de algunas cosas más. O sea, más teorías conspiranoicas sobre sectas secretas. Dorian se va de la librería al parque, decepcionado, y ahí de casualidad aparece Aiden, y Dorian se pone a llorar en sus brazos. Esa misma noche le cuenta todo lo que pasó con el librero, y Aiden decide llevarlo a su residencia en la universidad para que descanse. Al día siguiente, cuando Dorian despierta, descubre que en el cuarto de la residencia están todos los libros que también estaba buscando. Ahí Aiden le cuenta que rescató los libros cuando su tío los quería tirar. Al revisar sus libros descubren que hay muchas pistas en ellos, y junto con Aiden se ponen a juntar todas esas pistas en una libreta. Después de eso empiezan a jugar como maricones de nuevo. Al final Aiden convence a Dorian para que se reconcilie con Guy el librero y poder tener más pistas. Así que Dorian decide regresar a la librería y ya ahí se reconcilia con la pareja. Luego se pone a buscar su último libro con el que se fue de la casa de los V para recoger las últimas pistas, y de paso se empieza a listar para la obra de teatro de su amigo Olivia. Pero en eso llega el detective Cecil con la policía buscando a Dorian y el libro, porque parece que ellos también se habían enterado de los libros, pero Dorian termina escapándose con el libro a la obra de teatro. Cuando la obra de teatro recién había terminado, la policía con el detective aparecen de nuevo y comienzan una persecución en donde Dorian descubre que su amiga estaba drogando. Continuando con la persecución, Dorian al final logra escaparse, pero llega a parar a una fiesta gay y decide esconderse en el baño y se pone a leer las últimas pistas de su libro. También descubre que todas esas pistas las dejó su padre, y se pone sentimental y se pone a llorar. Al final es descubierto y es arrastrado a la fiesta, en donde pierde el libro. Ahí ve a su amigo Olivia y a Aiden, que también estaban ahí, pero esos estaban disfrutando de la fiesta. Ahora, como la relación de Dorian y Aiden no avanzaba en nada, aquí meten a un tercero, que prácticamente chantajea a Dorian con su libro para que le dé un beso a Aiden. Dorian acepta, pero en pleno beso llega la policía y lo atrapan. Al día siguiente despierta en la cárcel, pero es liberado por el detective Cecil, que ahora tiene su libro. Le dice que debe confesar todo lo que sabe a la fiscalía y lo deja ir. Mientras estaba retirando se encuentra con Adela, la esposa del librero, que había venido a recogerla junto con Guido el librero. Mientras ambos se dirigen donde Guido, que los está esperando con el auto, Adela le confiesa que solo es una colaboradora de Guido, pero que al pasar tanto tiempo con él terminó enamorándose. También le cuenta que ella fue una víctima de la orden y por eso se alió con Guido para investigar a la orden y darle paz a las víctimas. Mientras los tres están llegando a la librería, se encuentran con su amigo Olivia, que estaba buscando a Dorian para contarle que ella robó el libro en la fiesta y que fue ella quien le entregó el libro al detective. También le muestra una nota secreta que encontró en el libro. Todos entran a la librería y logran descifrar lo que la nota decía, la cual decía que van a encontrar toda la verdad en la finca del abuelo de Dorian. Ahora bien, aquí hemos acabado la tercera parte del libro. Ahora voy a resaltar algunas observaciones. Bueno, solo hay una observación que no la di antes porque tuve fe que cambiaría, pero no cambia. Y estoy seguro que tampoco va a cambiar más adelante. En el libro casi el 90% de los personajes hablan de una manera pseudo-intelectual, volviéndose a veces muy pedantes, o sea que intentan parecer más cultos citando a un montón de autores clásicos en su mayoría. Fuera de eso, más de lo mismo, escenas y diálogos clichés de películas y telenovelas, y las mismas observaciones anteriores. Cuarta parte, iniciación. La semana siguiente fueron todos a la finca menos Aiden, que ya los estaba esperando ahí. Ya en la finca descubrieron en uno de los cajones unas notas secretas en griego, y todo gracias al anillo que robó de su tío John, que servía para abrir el cajón secreto. Cuando ya se estaban retirando, Dorian y Aiden se quedan un rato para declararse su amor y a besos, pero en eso son interrumpidos por el librero, quien les dice que su amigo Olivia está mal. Van al auto donde se encuentra su amiga echada. Aiden la ve y dice que esos son síntomas de una persona que se droga. Al final la terminan llevando a su casa y ahí, cuando se siente mejor, Dorian habla con su amiga. Aquí comienza la típica discusión en donde su amiga le dice que porque es pobre sufre mucho y que Dorian, por ser rico, no tiene que preocuparse de nada y que no la entiende. También le echa en cara que no todo gira en base a él. Aquí también se entera que su amiga se hizo una prueba de embarazo que dio negativo. Al final se terminan reconciliando.
Al día siguiente Dorian ya había terminado el manuscrito del libro, como parte de desacuerdo con el escritor Frank, así que antes de ir a la fiscalía a declarar, envía el manuscrito del libro. Luego una tarde, con todas las pruebas obtenidas de la finca, Dorian y Aiden fueron a la comisaría a declarar ante la fiscalía. Ya luego, cuando se querían retirar, no se pudo porque la entrada estaba llena de periodistas que no sé cómo se enteraron, pero bueno, ahora parece que el secreto de los sube es el secreto de todo el mundo. Como no podían irse, el detective Cecil les indica que esperen en el cuarto de aseo. Ahí de nuevo los dos se terminan confesando. Luego se ponen a hablar del tío John y que casi ya no tienen contacto con Aiden por el tema de la campaña presidencial. También aquí hablan sobre el secreto que les va a contar Guido, el librero, en la fiesta de cumpleaños. Aquí nos cuentan que su amigo Olivia también dejó las drogas y que ya está teniendo fama como artista. En eso son interrumpidos por su tía Isabela, quien también había sido citada por la fiscalía. Ella le dice a Dorian que nunca debió declarar, que ahora ha arruinado a la familia V, y se va molesta. Ellos al final terminan saliendo por la puerta de atrás. Ya en el cumpleaños de Guido el librero, en uno de los mejores restaurantes de la ciudad, este les cuenta su secreto, el cual es que va a publicar un libro con una de las mejores editoriales. Dorian se pone un poco celoso, pero aún así lo termina felicitando. Decide irse a la piscina a reflexionar, en donde es abordado por Aiden. Al final ambos se terminan escondiendo en un vestuario donde estaban a punto de tener relaciones sexuales, pero no pasa nada y de nuevo terminan confesándose su amor. Luego deciden regresar al bar juntos para festejar con los demás, pero Aiden termina marchándose porque la policía había arrestado al tío John bajo sospechas que este es responsable de la muerte de Oscar V, el abuelo de Dorian. Al día siguiente Aiden llega donde Dorian, como una niña casi llorando, para contarle que el libro que Guido el librero va a publicar podría ser el causante del arresto del tío John, y Aiden se siente un poco triste porque tiene aprecio a John. Dorian va a encarar a Guido y este le dice que su libro no tiene nada que ver con el arresto de John, pero quizás sí influyó en algo, porque el libro trata sobre venganza, corrupción, familias y entre otras cosas más. Al final terminan hablando de la homosexualidad de Dorian y que no tenga miedo de aceptarlo. En los días posteriores, Dorian y Aiden se la pasan conviviendo como pareja y haciendo sus mariconadas hasta que llegan a la graduación de Aiden, en donde toda la familia V y Dorian asistieron. Después de eso, todos se fueron a la casa de los V a celebrar, en donde Dorian llega después porque no quiere que lo noten. En la fiesta, Dorian y Aiden se alejan de todos y deciden encerrarse en una sala de estar y comienzan a manosearse. También empiezan a discutir sobre a quién le pertenece la familia V, pero en eso son interrumpidos por su hermano Daniel, y se les recrimina por todo lo que hicieron al investigar sobre la orden y por haber encerrado al tío John V en la cárcel, siendo este inocente. Les termina lanzando unas amenazas a Dorian y Aiden y se va. Ahora, en este último capítulo nos muestran a un Aiden que se ofende por cualquier cosa, cuando en los anteriores capítulos siempre fue de los personajes más calmados. Prácticamente ahora se convirtió en un Dorian 2.0. Dorian y Aiden regresan a la fiesta, toman un par de botellas de alcohol y se van al dormitorio de Aiden en la universidad. Ya en el dormitorio tienen su primera relación sexual y se lo terminan clavando a Dorian, dejándolo adolorido. Al día siguiente los visita su amigo de Aiden para decirles que su amigo Emil está en el hospital porque fue agredido en una fiesta gay, pero que ya se encuentra bien. Dorian se levanta de la cama y quiere ir a visitarlo de inmediato, pero aquí terminan pasando unas escenas muy estúpidas. Aiden no quiere que vaya y se terminan molestando y encara a Dorian para al final chantajearlo y le dice que si va, su relación va a terminar ahí. Dorian no le hace caso y decide visitar a su amigo en el hospital. A este punto me di cuenta de un patrón que se repite, y cada vez que Dorian y Aiden terminan o tienen una interacción sexual, se terminan peleando al día siguiente. También algo que noté es que buscan su propia autocomplacencia. No solo ellos, sino casi todos los personajes. Lo único que buscan es que los demás hagan lo que quieren o que los entiendan. Bueno, pasaron algunas semanas después de eso, en donde todo el mundo ya sabía que Dorian tenía algo con Aiden, pero este recién se iba enterando, que los demás sabían. Pero como sigue peleado con Aiden, este empieza a pedir consejos, pide consejos a amigo Olivia, Guido el librero y Adela la esposa. Y este le termina aconsejando que vaya donde Dorian y hable para que se reconcilien. En una de esas conversaciones que tenía Dorian con Adela, la esposa falsa, se termina besando y acariciando con ella, pero en eso son descubiertos por Guido el librero, quien
Llevaba un sobre en la mano que al final termina dejándolo para marcharse. Dorian intenta alcanzarlo, pero Adela lo detiene y le muestra lo que había dentro del sobre. Eran los manuscritos del libro que Guido el librero iba a publicar. Pero resulta que el libro no estaba a nombre de Guido, sino a nombre de Dorian. Era el manuscrito del libro que había escrito Era el manuscrito del libro que él había escrito para el escritor Frank S. Luego pasaron 2 días desde que Guido el librero no aparecía, así que Dorian sale a buscarlo y se va al palacio de la academia, en donde se termina encontrando con Don Bruno, el magnate, quien le dice que Guido desapareció por su culpa y por meterse con la orden. Aquí quiero hacer una recapitulación porque al final, ¿qué termina descubriendo Dorian sobre la orden o sobre la familia V? Casi nada, solo lo que ha logrado descubrir es lo que la mayoría ya sabía y un poquito más quizás. ¿Y eso se considera meterse con la orden? Bueno, continuemos con la historia. Dorian se termina marchando del lugar y mientras estaba de camino a la librería se da cuenta que en su libro había muchas cosas escritas sobre todo lo que está pasando actualmente, y en una de ellas habla de desapariciones, así que decide ir corriendo donde el dormitorio de Aiden. Una pausa aquí. Ahora resulta que en el libro que escribió están todos los acontecimientos que va a pasar, como si fuera un libro del futuro. Bueno, digamos que Dorian es un genio escribiendo. Cuando llega al dormitorio de Aiden se da cuenta que él tampoco está y que todo su cuarto está desordenado, así que asume que lo secuestraron también. En eso llega su amigo Emil, quien al ver toda la situación le echa la culpa a Dorian e intenta ahorcarlo, hasta que llega un amigo X y lo termina ayudando. Después se va a la casa de su amiga Olivia, ahí encontrando al escritor Frank con su amiga. Parece que ambos mantenían una relación secreta, pero justo en ese momento estaban terminando la relación. Dorian termina peleándose con el escritor Frank y en ese momento también le empieza a echar la culpa de todo. Aquí nos enteramos que el escritor Frank estaba detrás de todo, bajo las órdenes, y que todo era bajo las órdenes de Narciso. Al final se termina marchando. Después de eso, Dorian y su amigo Libby van a la librería, donde encuentran todo desordenado, tirado, y mientras están examinando el lugar encuentran a Adela, la novia falsa, atada. La liberan y empiezan a investigar lo sucedido. Terminan descubriendo una nota en donde invitan a Dorian a la orden. La fecha de la invitación justo coincide con su cumpleaños. También en ese momento su amigo Olivia le cuenta que empezó a salir con el escritor Frank desde la fiesta secreta, y que también él fue quien impulsó su carrera de artista. Al final Dorian se termina peleando con su amiga, pero entre todos llegan a la conclusión de que Dorian debe hablar con su tío John. El día siguiente Dorian va a la prisión de San Marcelo, encontrando a su tío en malas condiciones físicas, pero no le importa y termina interrogándolo. Le pregunta en dónde están sus amigos y más cosas sobre la orden, pero su tío termina echándole toda la culpa a él por vivir con Guido el conspirador y escribir un libro para el enemigo. Al final discuten un poco más sobre la orden y Narciso, que según su tío es un ex miembro de la orden que busca venganza. También termina dándole una pista para que rescate a sus amigos. Ya de regreso a la casa de su amigo Olivia, en donde se están hospedando actualmente por seguridad y también porque la policía está cuidando el lugar, Dorian les cuenta todo lo que habló con su tío, y Adela, la novia falsa, lanza su teoría de que Dionisio podría ser un doble malvado de Dorian. Luego de eso parece que se pusieron de muy buen humor porque empezaron a tomar y brindar. Ya en el gran día, lo primero que hace Dorian es ir a celebrar su cumpleaños con su amiga Olivia y Adela. A las 4 de la tarde, después de vestirse elegante y comer una torta, se dirige a la ceremonia de iniciación de la orden. Mientras iba en taxi de camino al lugar citado, se empieza a sentir mareado y pide al taxista que pare para poder vomitar. Y mientras está vomitando se da cuenta que su amiga logró envenenarlo con la torta, pero sin darse cuenta es arrastrado al medio del bosque por alguien desconocido. Siendo las 7:30 de la noche, Dorian se había perdido por el bosque y empezó a tener alucinaciones, pero al final llega a la carretera y logra parar un camión. Y oh casualidad, en ese camión están el detective Cecil, el Guido el librero, quien le dice que se había escondido por seguridad, y por último el periodista Fausto. Dorian termina contándoles todo lo que está pasando y estos deciden llevarlo al lugar de la ceremonia y darle un arma. Mientras se encontraban en el camino llaman a Adela y esta les cuenta que Olivia se está colando en la ceremonia. Una vez que llegan a la isla donde se está celebrando la ceremonia de la orden, Dorian logra entrar y al final adentro descubre que su guía de iniciación va a ser su hermano Daniel, quien también fue el que le recomendó a la orden.
Luego de pasar todo el ritual y estar a solas con su hermano Daniel, Dorian le pide que le entregue a Aiden. Este accede y lo lleva a un lugar donde se encuentra Aiden. Aquí nos enteramos que Aiden también pertenece a la Orden. Al final se termina peleando Dorian y Aiden, pero como Aiden tiene más poder en la Orden, este ordena a otros a que lleven a Dorian a otra habitación. Mientras Dorian estaba solo en esa habitación, aparece una niña que se lo lleva de ahí y termina encontrando con su amigo Olivia, quien logró entrar y descubrir los experimentos que hacen con los niños y que se indignó y al final los está rescatando. Mientras estaban yendo, toda la mansión se empieza a incendiar. Ellos intentan escapar, pero son retenidos por su primo Giovanni, que pertenece a la Orden. Este le echa la culpa a Dorian de todo lo que está pasando en la Orden y la familia V, y también de la muerte de su padre esa misma noche. Mientras están peleando, llega Aiden y le termina clavando una espalda a Giovanni, asesinándolo en el momento. Dorian y Aiden comienzan a discutir y en eso Aiden insinúa que él también estaba detrás de todo. Las notas, el libro, las cartas y más cosas, lo que provoca que Dorian termine sacando la pistola que tenía escondida y empieza a forcejear con Aiden, mientras este le dice que Dorian es el elegido y una pieza importante para la venganza que se llevará a cabo. Al final Dorian termina disparándole en la cabeza a Aiden. Mientras estaba resignado y se iba desmayando, ve como su amigo Olivia también está agonizando en el otro lado, por una herida que le hizo su primo Giovanni en la pelea anterior. Después de unos días, Dorian despierta en el hospital, se entera que su amigo Olivia murió y que todo el incendio de la isla había sido encubierto por la Orden. Luego decide escaparse del hospital para asistir al entierro de su amigo. Mientras se retiraba del entierro, se encuentra con el detective Cecil, quien lo lleva a su auto y le cuenta que Guido el librero y su esposa falsa Adela están escondidos por seguridad. Y Dorian le cuenta todo lo que pasó en la ceremonia de la Orden. El detective también le cuenta que hay un grupo dentro de la Orden que intenta destruir a la Orden desde adentro. Dorian V termina aliándose con el detective Cecil T y deciden juntos acabar con la Orden. Ahora bien, a las observaciones de esta última parte. No hay mucho que decir fuera de lo que ya dije anteriormente en las anteriores observaciones, porque prácticamente esas observaciones se aplican para todo el libro. Ahora, no sé si la escritora buscaba aprobación o convencerse a ella misma de su profesión, pero en todo el libro intenta lavar el cerebro al lector con un montón de discursos motivacionales y también para que aprecien más a los escritores. Porque yo creo que tendría sentido que solo unos cuantos personajes se expresen así, pero no todos los personajes, ¿no? Y otra cosa también, todos los personajes actúan de una manera paranoica y terminan sobrepensando las cosas, siendo esta la razón principal por la que se producen la mayoría de los conflictos y las discusiones. Ahora, el epílogo. Después de todo lo acontecido, Dorian busca la casa del escritor Frank S. y cuando logra encontrarlo, con un pistola en mano, este interroga al escritor. Frank S. al verse acorralado le cuenta todo lo que sabe. Primero, que Narciso es alguien muy parecido a Dorian, como si fuera su gemelo, y él fue quien dio toda la trama del libro, también quien encargó el manuscrito del mismo. También fue él quien quiso que Dorian lo escribiera y que sea publicado al nombre de Dorian también. Segundo, su amigo Olivia fue cómplice de Frank y juntos colaboraron para que Dorian descubriera todas las pruebas y los secretos de la Orden, por orden de Narciso. Y último, Adela es una supergenio que no fue engañada por Narciso y que se movió sola y que ahora está haciendo sus propias jugadas. Esto terminó molestando a Narciso y ahora va a ir a por ella para que no malogre sus planes. Fin. Ahora pasamos a la tercera parte, que son las conclusiones que saqué del libro. Al terminar el libro me di cuenta que los clichés con referencias a todo tipo de películas y telenovelas abundan en todo el libro, tanto en escenas y diálogos. ¿Y en qué me baso para decir esto? Pues en mi propia experiencia, ¿no? En mi pasado oscuro que tengo. Recuerdo que en mi infancia yo miraba muchas películas y telenovelas. Y esto era porque no había nada más en mi casa, ¿no? Y tampoco había cable. Así que miraba todo lo que querían los canales de televisión. Así que miraba lo que los canales de televisión querían. Y en estos canales pasaban esta clase de películas, ¿no? Que con este tipo de escenas increíbles. Pero claro, en su momento eran geniales, ¿no? Pero con el tiempo se terminaron convirtiendo en clichés. Y en la actualidad son a veces un poco insoportables, ¿no? Y prácticamente mientras leía el libro empecé a recordar todos esos clichés de películas, ¿no? Claro, actualmente se siguen usando, pero uno que otro cliché, ¿no?
Pero este libro es como si fuera un recopilatorio de todos estos clichés y se vuelve una tortura leerlo. Luego otra cosa que he notado que provoca que te pierdas si no estás atento es los diálogos. Son muy cambiantes, cambian de tema cada rato y nunca terminan un tema, dejan inconcluso. Te pongo un ejemplo. Imagínate que te encuentras con tu amigo y le empiezas a contar los problemas que tienes con tu familia, pero este te interrumpe y te dice que no piensa golpear a tu padre y que golpear es malo. Y le preguntas en qué caso sí debes golpear a alguien, y este te dice que solo en situaciones extremas y así sigue la conversación. Aquí te das cuenta que la conversación ya se ha desviado por las ramas, porque nunca terminaste de contar tus problemas que tenías con tu familia. ¿Y todo esto para qué? Para que al final metas un discurso motivacional de que la fuerza bruta no es buena. Y por último, todas las observaciones que di anteriormente en cada parte aplican para casi todo el libro, ¿no? Así que si quieren, ahí están. Ahora bien, la parte más importante del libro. ¿Cuál es el sentido de este? Porque mientras iba leyendo el libro, mi mente se sentía más miserable, mi mente quería llorar, mis manos querían arrancarme los ojos. Pero en eso algo cambió en mí y mi mente, para escapar de ese dolor de leer el libro, de leer a estos personajes estúpidos y de una historia asquerosa, se disoció y buscó sentidos a la obra. Dentro de esos encontró 3 sentidos, los cuales les voy a narrar a continuación. Primero, o bien el personaje es un loco que está en un manicomio y unos psiquiatras lo están entrevistando para ver cómo es su vida, pero en su locura les está narrando toda su vida de una manera distorsionada o ridícula mientras mete conspiraciones de por medio. Segundo, que la autora nos quiere mostrar el mundo desde los ojos de un idiota, ¿no? O la perspectiva de este, en especial de aquellos hijos malcriados que vienen de familias ricas. Si esto es así, debo admirar a la escritora porque nunca he visto un libro que nos muestre el mundo desde los ojos de esta clase de personas idiotas. Tercero, que al final todo el libro es una sátira o una crítica a los clichés, a estas personas que creen en conspiraciones y a todos estos jóvenes alucinados y paranoicos que no soportan que su vida sea simple e insignificante y anden por el mundo viviendo en sueños o alucinaciones para escapar de la realidad. Bueno, si quieren leer el libro, ya saben de qué trata. Por mi parte intentaré distraer mi mente con otro libro y ya si mi mente se recupera les traigo otra novela juvenil si quieren.